que se denomina Honor y Gloria. Esta actividad es en el marco del Encuentro Fotográfico México. En su 18ª edición se presenta aquí en Cholula. Estamos encendiendo veladoras por cada uno de los periodistas asesinados en México desde el año 2000 y en la ocupación ilegal y la guerra en Gaza. Estas dos atrocidades, por demás condenables, nos convocan a levantar la voz y a exigir justicia por aquellos periodistas que nos han quitado. México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, solamente comparado con países abiertamente en guerra. Él ofrece un mecanismo para proteger a los defensores de derechos humanos y a los periodistas. Desafortunadamente, este mecanismo no ha sido suficiente, no ha tenido éxito y ha resultado en que en promedio se asesinen en México al año a 15 periodistas, a 15 compañeros. Ahora estaremos recordándolos, haciendo un pase de lista con sus nombres. En cada veladora van a ver el nombre de los compañeros caídos en el ejercicio de su labor, tanto en México como en Palestina. Cada año hacemos esta actividad y cada año agregamos nombres de compañeros asesinados. Esta vez agregamos 9 nombres a esta lista. Buenas noches, compañeros. Sí, como lo mencioné el compañero, este año agregamos 9 nombres a la lista de los fotoperiodistas asesinados en México durante el tiempo de ocupación en Gaza, al menos en los últimos 3 años, han sido casi el alcance de este genocidio, porque ese es el nombre, esa es la palabra, genocidio. Ese es el nombre de esta ocupación y el borrado de la memoria, el borrado de la historia del pueblo palestino. Nosotros consideramos que es muy importante recuperar esta memoria, y mientras nosotros no hablemos de eso, eso se va a olvidar, pero nosotros estamos aquí justamente para no olvidar a los compañeros mexicanos. Bueno, es importante también mencionar que muchos de nosotros estamos en esta labor, somos periodistas, fotoperiodistas, defensores de derechos humanos que están en búsqueda de brindar este tipo de trabajo de manera digna, y simplemente vamos a empezar a nombrar. Por favor, pasen las personas que van a iniciar a nombrar. Si se pueden acercar a las velas para que no se apague la lucecita, les agradeceríamos mucho. Del lado de México tenemos muy poca gente, entonces Palestina también hay bastantes. De México, por favor, ¿quiénes son las personas que van a nombrar? Vamos a, para hacer un poco más tranquilentos, van a ser de 20 nombres. Primero vamos a empezar con México y de manera general vamos a decir presentes para no tardarnos tanto, ¿de acuerdo? Por favor, entonces vamos a iniciar.
Ramos. Armando Linares López. Presente. Carlos Muñiz. Presente. Jorge Luis Romero Zazueta. Presente. López Vázquez. Presente. Roberto Toledo. Presente. Lourdes Maldonado López. Presente. Margarito Martínez. Presente. José Luis Salinas Gamboa. Presente. Alfredo Cardoso. Presente. Freddy López Arevalo. Presente. Jacinto Romero Flores. Presente. Ricardo López Domínguez. Presente. Raúl Tijerina Rentería. Presente. Gustavo Sánchez Cabrera. Presente. Benjamín Morales Hernández. Presente. Jaime Daniel Castaño Zacarías. Presente. Israel Vázquez Rangel. Presente. Víctor Manuel Jiménez Campos. Presente. Julio Valdivia. Presente. Ignacio Espinosa. Presente. Carlos Porrugares Parraguirre. Presente. Jorge Miguel Armenta. Presente. Elena Ferral. Presente. Conde Jaramillo. Presente. Alberto Nava López. Presente. Jorge Celestino Ruiz Vázquez. Rogelio Barragán. Presente. Manuel Sarabia. Presente. Francisco Romero. Presente. Suero Santiago Enríquez. Presente. Santiago Barroso. Presente. Flores Soberani. Presente. Rafael Murúa Manríquez. Presente. Jesús Alejandro Márquez. Presente. Jiménez Gabriel Soriano. Presente. Mario Leonel Gómez. Presente. Paz Tawich. Presente. José Guadalupe Chan. Juan Presente. Carlos Huerta. Leonardo Vázquez Atzi. Presente. Ana Montenegro. Presente. Andrés Domínguez. Julio Tamayo Salvador. Presente. Olmos García. Elidio Ramos. Manuel Torres González. Francisco Pacheco. Moisés Lucio. Presente. Canarel Flores Marcos. Bautista, no. Rubén Espinosa. Presente. Adelfo Sánchez. Presente. Juan Mendoza Delgado. Presente. Gerardo Nieto. Presente. Armando Saldaña. Presente. Abel Bautista. Presente. Raimundo Moisés. Presente. Cerezo Antonio Gamboa. Presente. Antilano Román. Presente. Octavio Rojas. Presente. Norberto Herrera. Presente. Gregorio Jiménez. Presente. Alberto López Bello. Mario Ricardo Chávez. Presente. Daniel Martínez. Presente. Jaime González. Presente. Adrián Silva Moreno. Presente. Víctor Manuel. Presente. Alberto Guajardo Romero. Presente. Carlos Santiago Orozco. Presente. Guillermo Alcaraz Trejo. Presente. Marco Martínez Tijerina. Presente. Hugo Olivera Cartas. Presente. Francisco Rodríguez Ríos. Presente. Evaristo Pacheco Solís. Presente. Jorge Rabajo Valdés. Presente. Jorge Ochoa Martínez. Presente. Valentín Valdés Espinosa. Presente. José Luis Romero. Presente. Alberto López Velázquez. Presente. Vladimir Antuna Vázquez. Presente. Humberto Miranda Madrid. Presente. Juan Daniel Martínez Gil. Presente. Eliseo Barrón Hernández. Carlos Ortega Melón Samper. Presente. Luis Méndez Hernández. Presente. Jean Paul Ibarra Ramírez. Presente. Armando Rodríguez Carreón. Presente. Miguel Villa Gómez Valle. Presente. David García Monroy. Candelario Pérez Pérez. Presente. Felicita Martínez Sánchez. Presente. Teresa Bautista Merino. Presente. Bonifacio Cruz Santiago. Presente. Alfonso Cruz Pacheco. Presente. Francisco Ortiz Monroy. Presente. Gerardo García Pimentel. Presente. Saúl Noé Martínez. Presente. Amado Ramírez Villanes. Presente. Raúl García Pérez. Presente. Adolfo Sánchez Guzmán. Presente. Roberto Marcelo García. Presente. José Manuel Nava. Presente. Isael Tamayo Hernández. Presente. Rodney Roland Witt.
Presente. Enrique Perea Quintanilla, Presente. Ramírez Telles Contreras, Presente. Jaime Olivera Bravo, Presente. José Valdés, Presente. José Reyes Morambila, Presente. Dolores García Escamilla, Mora García, Presente. Rafael Villafuerte Aguilar, Presente. José Miranda Vinge, Presente. Félix Fernández García, Saúl Martínez Gutiérrez, Presente. José Barosa Ferrajano, Presente. José Luis Ortega Mata, Presente. Hugo Sánchez está aquí, Presente. Pablo Pineda Gaucín, Presente. Luis Roberto Cruz Martínez. Presente. Mauricio Cruz, Presente. Alejandro Alfredo, Presente. Víctor Alfonso, Presente. Roberto Carlos, Presente. Ismael Villagómez, Presente. Jesús Gutiérrez. Presente. Nelson Matús, Presente. Luis Martín, Presente. Marco Aurelio, Presente. Freddy Román, Presente. Juan Arjón, Presente. Alan González, Presente. Antonio de la Cruz, Presente. Luis Enrique Ramírez, Presente. Armando Linares, Juan Carlos Muñiz, Jorge Luis Camero, Presente. Ever López, Presente. Roberto Toledo, Presente. Lourdes Maldonado, Presente. Margarito Martínez, Presente. José Luis Arenas, Presente. Alfredo Cardoso, Presente. Freddy López Arevalo, Presente. Jacinto Romero, Presente. Ricardo López, Presente. Saúl Tijerina, Presente. Gustavo Sánchez, Presente. Benjamín Morales, Presente. Jaime Daniel, Presente. Israel Vázquez, Presente. Víctor Manuel Jiménez, Presente. Julio Valdivia, Presente. Juan Nelcio Espinosa, Presente. Pablo Morrugares, Presente. Jorge Miguel Armenta, Presente. María Elena Ferral, Presente. Nevid Condés Jaramillo, Presente. Edgar Alberto Nava, Presente. Jorge Celestino Ruiz, Presente. Rogelio Barragán, Presente. Norma Sarabia, Presente. Francisco Romero, Presente. Telésforo Santiago, Presente. Santiago Barroso, Presente. Samir Flores Soberanes, Presente. Rafael Murúa Manríquez, Presente. Jesús Alejandro Márquez, Presente. Gabriel Soriano, Presente. Mario Leonel, Presente. Rubén Paz, Presente. José Guadalupe Chan, Presente. Juan Carlos Huerta, Presente. Leonardo Vázquez, Presente. Palmela Montenegro, Presente. Carlos Domínguez, Presente. Maro Pérez, Presente. Edgar Daniel, Presente. Cándido Ríos, Presente. Eliano Rivera, Presente. Edwin Rivera, Presente. Salvador Adame, Presente. Javier Valdés, Presente. Jonathan Rodríguez, Presente. Maximino Rodríguez, Presente. Miroslava Bridge, Presente. Ricardo Monluí, Presente. Cecilio Pineda, Presente. Adrián Rodríguez, Presente. Aurelio Cabrera, Presente. Agustín Pavia, Presente. Pedro Tamayo, Presente. Salvador Olmos García, Presente. Lidio Ramos, Presente. Manuel Torres, Presente. Francisco Pacheco, Presente. Moisés Luz Zop, Presente. Anabel Flores, Presente. Marcos Hernández, Presente. Rubén Espinosa, Represente. Filadelfo Sánchez, Presente. Juan Mendoza, Presente. Gerardo Nieto, Presente. Armando Saldaña, Presente. Abel Bautista, Presente. Moisés Sánchez, Antonio Gamboa, Atilano Román, Presente. Octavio Rojas, Presente. Norberto Herrera, Presente. Gregorio Jiménez, Presente. Alberto López, Presente. Mario Ricardo, Presente. Daniel Martínez, Presente. Jaime González, Presente. Adrián Silva, Presente. Víctor Manuel Báez, Presente. Marcos Ávila, Presente. Guillermo Luna, Presente. Esteban Rodríguez,
Presente. Gabriel Luque. Presente. Regina Martínez. Presente. Elizabeth Macías. Presente. Humberto Milán. Presente. Yolanda Ordaz. Presente. Miguel Ángel López. Presente. Isael López. Presente. Pablo Aurelio Ruelas. Presente. Noel López. Presente. José Manuel Ruiz. Presente. Alberto Guajardo. Presente. Carlos Santiago. Presente. Guillermo Alcaraz. Presente. Marco Martínez. Presente. Hugo Olivera. Presente. Francisco Rodríguez. Presente. Evaristo Pacheco. Presente. Jorge Rábago Valdés. Presente. Jorge Ochoa. Presente. Valentín Valdés. Presente. José Luis Romero. Presente. Alberto López. Presente. Vladimir Antuna. Presente. Norberto Miranda. Presente. Juan Daniel Martínez. Presente. Eliseo Barrón. Presente. Carlos Ortega. Presente. Luis Méndez. Presente. Jean Paul. Armando Rodríguez. Miguel Villa. Presente. David García. Alejandro Fonseca. Candelario Pérez. Presente. Felicitas Martínez. Presente. Adolfo Sánchez. Roberto Marcos. José Manuel. Isabel Tamayo. Bradley Roland Will. Enrique Perea. Presente. Ramiro Rodríguez. Jaime Olivera. Presente. José Valdés. Presente. José Reyes. Presente. Dolores García. Presente. Raúl Gil. Presente. Gregorio Rodríguez. Presente. Francisco Arratia. Presente. Francisco Ortiz. Presente. Roberto Mora. Presente. Rafael Villafuerte. Presente. José Miranda. Presente. Félix Fernández. Presente. Saúl Martínez. Presente. José Barrosa. Presente. José Luis Ortega. Presente. Hugo Sánchez. Presente. Pablo Pineda. Presente. Luis Roberto Cruz. Presente. Cayetano de Jesús. Presente. Cristian Uriel. Presente. Irán Villarreal. Presente. José Carlos González. Presente. Ángel Sevilla. Presente. Roland Paz. Presente. Miguel Ángel Beltrán. Presente. Bueno, pues esta fue la lista de compañeras, compañeros que han sido asesinados a lo largo de los años en México, y vamos a dar también continuidad a las periodistas, los periodistas que han sido asesinados en el territorio palestino. Bueno. Mohamed Al-Said, Mohamed Farouk, Ibrahim Mohamed Rafi, Omar Abu Said, Asad Samurat, Sani Al-Nawah, Presente. Mohamed Soed, Presente. Saed Al-Tawed, Presente. Mohamed Fayez Abu Presente. Ali Madoun, Presente. Rosdi Sarrah, Presente. Mohamed Imad Wabad, Presente. Salman Munab, Presente. Ahmed Abu Mahdi, Presente. Sahed Al-Farabi, Presente. Ahmad Al-Wadi, Presente. Sahed Al-Afghani, Presente. Salah, Presente. Amuni, Presente. Nassim Al-Narim, Presente. Maher Kaskur, Presente. Al-Wahidi, Presente. Riyad Madar,
Presente. Presente. Mohamed Abu Jabal. Mohamed Al-Bayari. Presente. Mohamed Hararán. Presente. Mohamed Al-Hassan. Presente. Mohamed Abu Hassan. Presente. Yahya Abu Manin. Presente. Ahmed Al-Qatar. Presente. Yakubut Al-Barish. Presente. Ahmed Fatima. Presente. Musa Ashuru. Presente. Anwar Sara Abu Hayya. Presente. Mustafa El-Safa. Presente. Presente. Albar. Presente. 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 Mohamed Nabil Al-Saki. Presente. Hassan Barayala. Presente. Abdul Hamid Al-Wanharbi. Presente. Saed Al-Shorbahi. Presente. Alaa Khayyam. Presente. Mohamed Abu Samra. Presente. Bueno. Yabur. Presente. Carmen Cabas. Presente. Hanan Ayar. Presente. Abdel Karim Morir. Presente. Ahmed Abu Afsan. Presente. Ahmed Abu Traga. Presente. Rami Barir. Presente. Hassan Kamal Musa. Presente. Manen Kastan. Presente. Abal Alawan. Presente. Adel Sorosh. Presente. Ala Abu Munar. Presente. Mohamed Khalid. Presente. Mohamed Nasser Abu Waidi. Ahmad Jamal Al-Madon. Presente. Mohamed Asai Tonilwa. Presente. Mohamed Al-If. Hamed Kair Al-Din. Presente. Mohamed Kair Al-Din. Presente. Kar Abu Adros. Presente. Narmin Adros. Presente. Hamza Al-Babon. Presente. Mustafa Turayab. Presente. Abdullah Baris. Muhammad Abu Dayed. Presente. Hiba Al-Abdallah. Sharif Okasha. Presente. Hamed Barir. Presente. Mohamed Jamal Subi Al-Talai. Presente. Yassam Al-Sureiri. Presente. Ael Fonoel. Karam Hamid Abu Ahiram. Presente. Iyad Al-Rawak. Iyad Hamid Al-Rawak. Presente. Mohamed Ataya. Riz Al-Khalabit. Presente. Nafef Abdel Jawad. Presente. 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 Ah, ok. Mohammad Bassam Al-Kamal. Ayman Mohammad Al-Rahim. Presente. Mohammad Al-Rahim. Presente. Salem Abu Tayyur. Presente. Mustafa Ayat.
Presente. Baha Kasha. Presente. Ael Al-Nahir. Presente. Muastas Mustafa Al-Rafi. Presente. Amna Muhammad Ali. Presente. Mahmoud Umfut. Ola Al-Dahu. Presente. Abdullah Al-Hamal. Presente. Alam Esad Al-Aha. Presente. Dina Abdullah Al-Baha. Presente. Mahmoud Qasem. Presente. Salim Al-Sarafa. Presente. Ahmad Mahmoud Al-Sharif. Presente. Ahmad Sukar. Presente. Madu. Presente. Riggs Abu Akshik. Presente. Ahmad Khatur. Wafa Abu Dawan. Mohamed Masal Abu Armana. Mohamed Abdullah Mishmish. Presente. Muhammad Abu Qasim. Presente. Mutasim Mahmoud Khalaf. Presente. Aidel Ibrahim Al-Mazar. Presente. Ismail Al-Gul. Presente. Rami Al-Refi. Presente. Mohamed Ishaq Abu Salam. Hamid Bukhar. Presente. Ibrahim Bukharam. Presente. Kamsa Presente. Mohamed Ranquidesh. Presente. Saed Radwan. Presente. Kamsa Abu Salmiyan. Presente. Sanem Baruch. Presente. Bilal Rakab. Presente. Ara Ali Afish. Presente. Presente. Aled Abu Ahmed Abu Sakil. Ara Abu Sakil. Presente. Mohamed King. Presente. Ali Al-Maluk. Mohamed Saleh Al-Sarif. Presente. Ahmed Abu Saria. Presente. Mahmoud Al-Khalif. Presente. Hasem Abu Arkoum, Presente. Fadi Hassouna, Presente. Ibrahim Al-Saeed Ali, Presente. Aim Al-Hari, Mohamed Al-Ada, Presente. Faisal Abu Al-Kumsam, Presente. Sata Al-Sabah, Presente. Hassan Al-Kisagui, Presente. Omar Salah Al-Derawi, Presente. Arek Shahin, Presente. Saed Sabu Abu Naban, Presente. Alam Safed, Presente. Mohamed Bashir Al-Tamiz, Presente. Akel Saleh, Presente. Ahmed Abu Al-Rul, Presente. Ahmad Al-Sayyar, Allah Hashim, Presente. Mahmoud Al-Sabah, Presente. Bilal Abu Matar, Presente. Mahmoud Isrim Al-Basos, Presente. Hussam Al-Titi, Presente. Mohamed Mansour, Presente. Hussam Shabat, Presente. Mohamed Saleh Al-Kardawi, Presente. Yusef Hassouna, Presente. Islam Migdad, Elmi Al-Fakwawi, Ahmad Mansour, Yusef Khalil, Fatima Hassouna, Tamer Mukdad, Said Abu, Marwa Ayad, Now Eldin, Naya Sobehi, Hassan Asli, Presente. Hassan Samo, Presente. Ahmed Al-Helo.